Para. Mira esos ojos. No están viendo el partido que tú y yo vemos. Están viendo el partido que va a ocurrir en los próximos 3 segundos. Este jugador no juega al hockey. Lo predice. Mira esto con atención. 3 defensores, convergiendo hacia él, a toda velocidad. El puck ya no está. No porque sea más rápido que ellos, sino porque él ya sabía exactamente a dónde iban a ir antes de que ellos lo supieran. Eso no es talento. Eso es algo diferente. Algo más extraño. Algo más peligroso. Mira sus caras. No están cansados. No les ganó en velocidad. No les ganó en fuerza. Simplemente llegaron tarde a una jugada que ya había terminado. Mientras ellos pensaban, él ya ejecutó. Mientras ellos reaccionaban, él ya estaba en la siguiente jugada. Así funciona la mente de Sidney Crosby. Y esto no empezó en la NHL. Cole Harbour, Nova Scotia, Canadá. Un pueblo tan pequeño que la mayoría del mundo nunca lo había escuchado nombrar. Hasta que nació Sidney Crosby. No había estadios. No había scouts. No había cámaras. Solo un niño. Una pista de hielo improvisada en el jardín de su casa. Y un sueño que era más grande que todo el pueblo. Su padre, Troy Crosby, jugó hockey profesional, pero lo que veía en su hijo era diferente. No era la obsesión de practicar. Todos los buenos jugadores practican. Era la forma en que su hijo miraba la pista vacía, como si estuviera viendo jugadas que nadie más podía ver. Como si en ese hielo en silencio ya hubiera 11 jugadores moviéndose, y Sidney solo estuviera encontrando los espacios entre ellos. Hay algo que los mejores entrenadores de hockey del mundo notaron en Crosby desde muy joven. No miraba el puck. Cuando todos los demás tenían los ojos pegados al disco, Sidney escaneaba el hielo completo. Cada defensor, cada espacio libre, cada ángulo posible, recopilando información a una velocidad que su cerebro procesaba de forma diferente al resto. Los científicos del deporte tienen un nombre para esto. Se llama visión periférica táctica. Sidney Crosby simplemente lo llama jugar al hockey. Rimouski Oceanic, Liga Junior de Quebec, 2003. Sidney tiene 16 años, y los jugadores contra los que compite tienen 18, 19, 20. Son más grandes, son más fuertes, llevan más años en el hielo. No importa. En su primera temporada completa, 168 puntos en 62 partidos. Pero las estadísticas no lo cuentan todo. Lo que no aparece en los números es la cara que ponían los rivales cada vez que Crosby recibía el puck. Esa mezcla de respeto y de miedo, porque sabían que ya habían perdido la jugada. Todavía no lo sabían ellos, pero él ya lo sabía. La palabra se extendió rápido, no de fan a fan, de scout a scout, de entrenador a entrenador, de general manager a general manager. Hay un chico en Rimouski que no parece real. Los periódicos canadienses empezaron a llamarle el próximo grande. En Quebec lo comparaban con Gretzky, y Crosby tenía 17 años. El mundo del hockey había visto prodigios antes, pero algo en este chico era diferente. Algo que no se podía medir en ningún papel. Draft de la NHL, 2005. La pregunta no era ¿quién sería el número 1? Todo el mundo lo sabía. La pregunta era ¿qué equipo tendría la suerte de ganar la lotería del draft? Pittsburgh Penguins. Sidney Crosby. Pick número 1 overall. En ese momento, un equipo al borde de la quiebra, que había perdido 36 de 66 partidos la temporada anterior, acababa de cambiar su historia para los próximos 20 años. Aunque todavía no lo sabían. Había una teoría en la NHL sobre los jugadores de 18 años, que necesitan tiempo, que el juego es demasiado rápido, que los veteranos los destrozan, que el primer año es de adaptación.
Nadie le explicó eso a Sidney Crosby, porque en su primera temporada en la NHL, 102 puntos. 18 años, 102 puntos. El jugador más joven en la historia en superar los 100 puntos en una temporada. La adaptación de la que hablaban todos no ocurrió, sencillamente porque no la necesitó. Hagamos una pausa aquí, porque lo que estás viendo no es suerte, no es instinto, no es experiencia acumulada. Lo que estás viendo es el resultado de años de un cerebro que procesó millones de situaciones de juego, hasta el punto en que las respuestas correctas llegaban antes que las preguntas. Los neurocientíficos que han estudiado a jugadores de élite hablan de algo llamado reconocimiento de patrones avanzado. La capacidad de ver una situación y en milisegundos extraer la respuesta óptima de una biblioteca mental de miles de situaciones similares. Sidney Crosby tiene esa biblioteca más desarrollada que cualquier jugador de su generación. Hay una razón por la que los entrenadores de la NHL, cuando intentan explicar cómo piensa Sidney Crosby, siempre terminan usando la misma metáfora: el ajedrez. En el ajedrez, los grandes maestros no ven el movimiento que harán ahora. Ven los 5 movimientos siguientes, las respuestas posibles del rival, las contrarrespuestas a esas respuestas, un árbol de decisiones complejo que procesan en segundos. Eso es exactamente lo que hace Crosby en el hielo. No está jugando el momento presente, está jugando el momento que ocurrirá dentro de 3 segundos. Y para cuando ese momento llega, él ya está ahí, esperando. Los analistas de hockey han pasado años intentando cuantificar lo que hace diferente a Crosby. Y encontraron algo fascinante. En promedio, Crosby inicia su movimiento hacia la posición correcta 2.1 segundos antes que el jugador promedio de la NHL. 2.1 segundos. En el hockey profesional, 2.1 segundos es una eternidad. Es la diferencia entre recibir el puck en movimiento o llegar tarde y perderlo. Es la diferencia entre crear una oportunidad de gol o ver cómo la defensiva se reorganiza. Pero, ¿cómo sabe hacia dónde ir antes de que la jugada se desarrolle? La respuesta es tan simple que resulta desconcertante, porque lleva viéndolo desde que tenía 8 años. Hay una pregunta que siempre surge cuando se habla de Crosby. No es el jugador más alto, no es el más pesado, no tiene el lanzamiento más fuerte. Entonces, ¿por qué no pueden quitarle el puck? La respuesta está en algo que en el hockey llaman protección del puck. Crosby mantiene el puck en el lado opuesto de su cuerpo al defensor. Usa su masa corporal como escudo permanente. Crea ángulos con sus caderas que hacen que el punto de contacto esté siempre medio metro más lejos de lo que el defensor calcula. No necesita ser más fuerte. Solo necesita que el rival nunca llegue exactamente donde espera llegar. Y eso lo ha practicado hasta hacerlo invisible. Hay algo que los rivales de Crosby describen consistentemente en entrevistas y documentales. No es frustración, no exactamente. Es algo más extraño. Es la sensación de que no importa lo bien que te prepares, no importa el plan de juego, no importa si juegas perfectamente durante 58 minutos, Crosby encontrará ese momento, ese pequeño error, esa décima de segundo de duda, ese medio paso fuera de posición, y lo convertirá en un gol. Un defensor de la NHL lo describió así en una entrevista. Jugar contra Crosby es como jugar al escondite con alguien que ya sabe todos tus escondites. 3 Stanley Cups. Pero hay una estadística dentro de esas 3 copas que resume todo lo que hemos visto. En los 3 años que Pittsburgh ganó la Stanley Cup con Crosby, él fue el jugador con más puntos en los playoffs. En los 3. No en 1, en los 3. Eso significa que cuando la presión es más alta, cuando cada error se magnifica,
Cuando los mejores defensores del mundo están diseñados específicamente para pararte, Sidney Crosby mejora su rendimiento. No lo mantiene, lo mejora. Eso es lo que separa a los grandes campeones de las leyendas absolutas. En 2007, Sidney Crosby se convirtió en el capitán más joven en la historia de los Pittsburgh Penguins. Tenía 19 años, y hubo gente que dudó. ¿Puede un jugador de 19 años liderar a hombres de 28, 30, 33? Lo que esos escépticos no entendían es que el liderazgo de Crosby no venía de la edad. Venía de algo más simple y más profundo. Venía del ejemplo. Del primer jugador en llegar y el último en irse. Del que nunca pide nada que no esté dispuesto a dar primero. Del que en los peores momentos tiene la voz más calmada del vestuario. No lidera con palabras, lidera con el nivel al que obliga a los demás a llegar. Cuando los preparadores físicos y los analistas de biomecánica estudiaron la forma de patinar de Crosby, encontraron algo extraordinario. Su eficiencia energética está entre las más altas jamás medidas en la NHL, lo que significa que por cada unidad de energía que Crosby gasta, produce más velocidad, más potencia y más cambios de dirección que casi cualquier otro jugador. No trabaja más duro, trabaja mejor. Cada movimiento tiene un propósito específico. No hay gestos vacíos, no hay energía desperdiciada. Como si su cuerpo hubiera encontrado el camino de menor resistencia hacia cada jugada posible, y lo hubiera memorizado hasta hacerlo automático. Hay una cosa que Crosby hace que muy poca gente ha notado. Nunca mira el puck cuando lo controla. Para un jugador amateur, eso suele imposible. Para un jugador de NHL promedio, es algo que practican pero no dominan. Para Crosby, es tan natural como respirar. Porque cuando no miras el puck, puedes mirar el hielo entero. Puedes ver al defensor que se acerca por tu izquierda. Puedes ver al compañero que está abriendo espacio a la derecha. Puedes ver al portero que se ha movido 2 centímetros fuera de su ángulo. El puck estará donde tiene que estar. Sus manos lo saben sin que sus ojos confirmen. Es el resultado de millones de repeticiones en un jardín de Cold Harbor en la oscuridad del invierno canadiense. Aquí hay algo contraintuitivo sobre Sidney Crosby. Un jugador con su inteligencia, con su visión de juego, con su capacidad de crear jugadas, podría ser egoísta. Podría forzar el lanzamiento en situaciones donde el pase es la mejor opción. No lo hace. A lo largo de su carrera, tiene más asistencias que goles. Y eso es una elección. Porque Crosby entiende algo que muy pocos jugadores son lo suficientemente inteligentes para entender. El jugador más peligroso no es el que más mete, es el que los rivales nunca pueden predecir. Va a lanzar, va a pasar, va a crear espacio para otro. Cuando el defensor no sabe la respuesta, ya perdió. Hay una historia que cuenta Evgeny Malkin, su compañero de equipo durante más de 15 años. Dice que cuando llegó a Pittsburgh, sin hablar inglés, sin conocer a nadie, siendo el jugador más amenazado a quitarle el puesto a Crosby, Crosby fue el primero en buscarle, en ayudarle a adaptarse, en hacer todo lo posible para que Malkin llegara a ser el jugador que podía ser. ¿Por qué haría eso alguien que compite con él? Porque Crosby entendió algo que trasciende el deporte individual. Que un equipo con 2 estrellas es más difícil de parar que un equipo con una, y que hacer brillar a otros es la jugada más inteligente de todas. ¿Cuánto vale 0.3 segundos? En la vida normal, no vale nada. En la NHL, es la diferencia entre el mejor jugador de tu generación y todos los demás. No hablamos de velocidad de piernas, hablamos de velocidad de decisión. El tiempo que pasa entre percibir una situación y ejecutar la respuesta óptima. En la mayoría de los jugadores de élite, ese tiempo es de 0.6 a 0.8 segundos. En Crosby, los investigadores lo han medido en 0.3 segundos.
la mitad. No es magia, no es un superpoder. Es el resultado de 20 años de trabajo silencioso en el hielo, de millones de repeticiones, de un cerebro que decidió que el hockey era lo más importante del mundo y actuó en consecuencia. Hay algo en el PPG Paints Arena de Pittsburgh que no existe igual en ningún otro estadio. No es el volumen, no es la energía, es la calidad del silencio justo antes de que Crosby toque el puck en un momento decisivo. 18,000 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo, porque saben que están a punto de ver algo que no podrán explicar, algo que van a intentar describir a sus hijos mañana y que no van a poder capturar con palabras. Solo van a poder decir, estuve ahí, lo vi en directo y fue diferente. Así se siente ver jugar a Sidney Crosby en vivo. Diferente. Cuando dentro de 20 años hablemos del hockey del siglo XXI, no hablaremos solo de las copas, no hablaremos solo de los puntos, no hablaremos solo de los trofeos. Hablaremos de lo que Sidney Crosby hizo al juego en sí mismo, de cómo elevó el estándar de lo que se esperaba de un jugador de hockey inteligente, de cómo demostró que en un deporte dominado por el físico y la velocidad, la mente sigue siendo el arma más poderosa. No el más fuerte, no el más rápido, no el más alto. El que entiende el juego más profundamente que cualquier otro. Ese siempre gana. Sidney Crosby no es el jugador más fuerte de la historia de la NHL. No es el más rápido. No tiene el lanzamiento más duro. Pero cuando la historia del hockey sea escrita definitivamente, su nombre estará entre los 2 o 3 más grandes que jamás jugaron este deporte. No a pesar de su inteligencia, sino precisamente por ella. Porque nos recordó algo que el deporte moderno a veces olvida en su obsesión por los datos físicos y la velocidad. Que el jugador que piensa mejor siempre encontrará la manera de ganar. Ahora dime tú en los comentarios, ¿quién crees que es el jugador más inteligente de la historia del hockey? ¿Sidney Crosby? ¿Wayne Gretzky? ¿Alguien más? Dale like si esta historia te hizo ver el hockey de una forma diferente. Suscríbete. Estamos construyendo algo especial aquí. Y nos vemos en el próximo video.